En la tarea creo que no dejé problemas de ley de Ampère, ¿verdad? Bueno, ahí le puedo agregar uno que otro problema. Eh, bien, vamos a ver. Entonces, la ley de Ampère es la ley de la fuerza, ¿verdad? Fuerza entre circuitos. Bien, ¿qué es esto de la ley de Ampère? Vamos a ver un poco de historia, ¿verdad? Es necesario. La ley de Ampère, ¿cómo surge la ley de Ampère? Entonces, la ley de Ampère surge es una ley empírica, ¿verdad? De forma experimental. Oersted se dio cuenta, ¿verdad?, de que eh, una brújula cambiaba de dirección cuando se acercaba a lo que era una corriente eléctrica. Entonces ahí fue inmediatamente donde se sospechó de que podía haber una conexión, ¿verdad?, entre lo que era la electricidad y el magnetismo. Entonces, básicamente el experimento fue bien simple. Si ustedes tienen un cable conductor por el que no pasa corriente, la brújula está magnetizada, ¿verdad? La brújula no tiene corriente, simplemente es un pedazo de material magnético. Entonces, cuando aquí no hay corriente, a la brújula no le pasa absolutamente nada. Pero ¿qué sucede si hacemos pasar corriente a través de este alambre? O sea, si cerramos el circuito. Aquí el circuito está abierto. Si nosotros cerramos el circuito de manera que pase una corriente, inmediatamente la brújula cambia de orientación. La aguja magnética de la brújula se tuerce, siente una fuerza. Entonces, esa fuerza que siente la brújula magnética es lo que llevó, ¿verdad?, a sospechar de que podía haber una conexión, ¿verdad?, entre lo que era la electricidad y el magnetismo. Hay una fuerza sobre un elemento magnético, ¿verdad?, producido por una corriente eléctrica. Pero lo más interesante de esto no termina aquí, ¿verdad? Eh, también este Oersted se dio cuenta, Ampère, que era contemporáneo de Oersted, se dio cuenta que dos corrientes eléctricas también ejercían fuerzas una sobre otra, o sea que no necesariamente sobre una brújula magnética, ¿verdad? Sino que dos corrientes eléctricas también ejercían fuerzas una sobre otra. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en este experimento? Aquí tenemos dos circuitos completos, ¿verdad? Tenemos una corriente en el lado izquierdo, otra corriente en el lado derecho. Las corrientes circulan en dirección opuesta. Esta corriente va hacia arriba, esta corriente va hacia abajo. Podemos decir entonces de que dos corrientes que son antiparalelas se repelen, ejercen fuerzas en dirección opuesta. ¿Qué pasa cuando las dos corrientes van en la misma dirección? Cuando dos corrientes son paralelas, el experimento nos dice que las corrientes ejercen una fuerza de atracción. O sea, en conclusión, dos corrientes antiparalelas se repelen, dos corrientes paralelas se atraen. Esto es como, aquí no hay sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, esto contradice lo que es las cargas L, la fuerza entre cargas, ¿verdad? Cargas de signo opuesto se atraen, cargas quiero decir, de signo contrario se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Aquí, por ejemplo, corrientes opuestas se repelen, corrientes en la misma dirección se atraen. Esto es lo que el experimento indica, ¿verdad? Entonces este Ampère era un gran físico, ¿verdad? Ørsted era más que todo experimentalista, ¿verdad? Mientras que Ampère era físico y también tenía conocimientos de matemática, entonces él pudo obtener una expresión para estos experimentos en los cuales relacionaba lo que era esta observación, ¿verdad? De la fuerza entre corrientes. Entonces, la fuerza entre corrientes es lo que conocemos como la ley de Ampère, que es una ley experimental. Pero vámonos a la parte ya matemática. Esta ley de Ampère no la derivamos, ¿verdad? Porque ese es una ley empírica. Simplemente tenemos que revisar lo que es la propuesta, ¿verdad? La idea de esto. Nosotros tenemos dos circuitos completos, filamentales. ¿Por qué filamentales? ¿Por qué no circuitos superficiales o volumétricos? Porque los circuitos filamentales son lo más simples, ¿verdad? Los circuitos, o sea, los alambres,
son los más sencillos de trabajar. Entonces vamos a utilizar dos circuitos filamentales de forma irregular. Eso sí que los circuitos son completos, o sea, son cerrados. Vamos a analizar cuál es la fuerza entre estos dos circuitos cerrados. Entonces, tenemos el circuito C' y el circuito C. En el circuito C' pasa una corriente I' en esta dirección. Y en el circuito C, una corriente I en esta dirección. En cada circuito, como son alambres, definimos un elemento de línea, DDS', DDS. Establecemos un origen de coordenadas. ¿Por qué establecemos un origen? Porque con respecto a este origen, localizamos los elementos de corriente. El elemento de corriente I de ds' lo localizamos desde el origen con el vector R' y el elemento de ds con el vector R, los vectores de posición que localizan elementos de corriente. Y establecemos el vector de posición relativa entre los dos elementos de corriente, que es R mayúscula. Bueno, entonces, una suposición aquí, ¿verdad? Una aclaración importante es que los circuitos permanecen fijos. Estos circuitos no se mueven, tampoco se deforman, están fijos. De lo contrario, la ley de Ampère no funcionaría, ¿verdad? Se supone que los circuitos están fijos y no se deforman. Entonces, vamos a calcular la fuerza que C', que este circuito ejerce sobre este otro circuito, sobre el circuito C. La vamos a denotar con esta forma, F C' sobre C. Así se lee esto, la fuerza que C' ejerce sobre C. Tengan cuidado con la notación, ¿verdad? Cuando yo coloco aquí, primero, C' es la fuerza que C' ejerce sobre C. Los circuitos son ideales porque el diagrama no considera batería, ¿verdad? O sea, esta es pura ficción, ¿verdad? Porque aquí no es posible establecer una corriente sin una fuente, ¿verdad? Entonces, la ley de Ampère es como que se sacara de la manga de la camisa, ¿verdad? Porque no hay una derivación, simplemente se pone, se postula de un solo, así como la segunda ley de Newton, ¿verdad? Es un principio empírico, experimental. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta nosotros es que los elementos de corriente van a aparecer en todas las integrales, ¿verdad? Estos elementos de corriente son el elemento de línea, superficie y volumen. I de ds, K de dA y J de tau. Entonces, en términos de estos elementos vamos a plantear una integral, la integral de fuerza. La ley de Ampère que me da la fuerza de un circuito sobre otro es esta, que ven acá. Esta es una integral que, bueno, es bastante, digamos, es bastante, tal vez difícil de memorizar, ¿verdad? Pero si lo pudieran hacer, estaría muy bien, ¿verdad? Que la pudieran memorizar, porque es lo mejor, ¿verdad? Es lo ideal, tratar de memorizar las cosas. Entonces, esta ley de Ampère quedaría puesta así. Ahora, analicemos el integrando un poco. En el integrando, ustedes ven que tenemos dos productos vectoriales, pero esos productos vectoriales tienen que seguir un orden, ¿verdad? No se pueden elegir al azar. En el paréntesis tenemos un producto vectorial que es el del elemento primado I' de ds' con el vector R unitario de posición relativa. Primero se tiene que hacer la operación entre paréntesis y después la otra. Cuando ustedes hacen primero este producto, siguen con el otro producto. El elemento que está fuera es el elemento que no está primado. Así tiene que ser, en este orden. Lo que está primado está dentro de paréntesis y lo que no está primado está fuera de paréntesis, porque es la fuerza de C' sobre C. Por esa razón, si yo aquí le cambio el orden, por ejemplo, si yo pongo la fuerza de C sobre C', entonces este elemento tendría que estar primado y el que está en el paréntesis no primado. Recuerden que esto obedece a la tercera ley de Newton, ¿verdad? La fuerza que ejerce C' sobre C
es igual en magnitud y opuesta en dirección a la que ejerce C sobre C'. Entonces, si ustedes cambian aquí el orden, si ponen primero C y después C', aquí tienen que cambiar también el orden. Aquí tendría que ir el primado y acá el elemento no primado. No sé si estamos claros en eso. Y bueno, en el denominador aparece la magnitud de R al cuadrado. Algo interesante en la integral es que por primera vez aparece esta cantidad, ¿verdad? Se introduce esta cantidad que se llama la permeabilidad del vacío. Este mu sub 0, este factor de proporcionalidad, mu sub 0 entre 4pi. Mu sub 0 se llama la permeabilidad del espacio libre. En 321 aparecía la permitividad del espacio libre, ¿verdad? Aquí aparece la permeabilidad del espacio libre. ¿Por qué del espacio libre? Porque nosotros estamos asumiendo de que en lo que rodea a estos circuitos es el vacío. ¿De acuerdo? Estamos en el vacío, ¿verdad? Por eso estamos usando mu sub 0. Si estuviésemos dentro de la materia, usaríamos la permeabilidad mu nada más. La permeabilidad en la materia, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Esta constante para el vacío, ¿verdad? Porque depende del material, la permeabilidad del espacio libre, su valor es este. Es un valor medido experimentalmente. Tiene unidades de Newton entre amperio al cuadrado. O unidades de Henry entre metro. Entonces, el valor es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Qué significa mu sub 0? El significado físico de la permeabilidad es qué tan bueno es un material o un medio para afectar o ser afectado por campos magnéticos. O sea, en palabras más sencillas, mu sub 0 me indica qué tan fácil puede ser afectado el medio por un campo magnético. O sea, si ustedes tienen un pedazo de materia, como la madera, como cualquier cosa, ¿verdad?, que les ocurra, y si ustedes hacen pasar un campo magnético a través de ese material, entonces la forma en que ese material va a ser afectado por el campo magnético depende de la permeabilidad. Este valor. Por ejemplo, en el vacío tiene este valor, en la materia, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de materia sea, va a tener un valor diferente. Bueno, ahora, si existen diferentes circuitos que pueden interactuar con el circuito C, la fuerza ejercida por cada uno de ellos va a ser una sumatoria. Recuerden que aquí pueden haber varios circuitos, no necesariamente dos. ¿Qué pasa si tengo más circuitos aquí? Y quiero saber la fuerza que ejerce C' sobre todos esos circuitos. Entonces tenemos que hacer una sumatoria, ¿verdad? La fuerza de C sobre C'. Entonces, ahí estamos claros, ¿verdad? Que pueden haber más circuitos y simplemente tenemos que hacer superposición, ¿verdad? Sumar las fuerzas sobre cada uno y eso nos va a dar la fuerza total sobre el circuito C. Ahora bien, hay otra expresión para la ley de Ampère, que es mucho más fácil de trabajar, ¿verdad?, en los problemas, que es esta expresión. La pueden ver en el libro. Esta formulita también me da la fuerza. Lo que pasa es que esta fórmula tiene ciertas desventajas. Solo aplica para el caso en el que, digamos, los circuitos son completos, ¿verdad? Son completos. Y aplica en el caso de circuitos filamentales únicamente. No podríamos usarla en el caso de circuitos superficiales, de corrientes superficiales o volumétricas. Tienen que ser circuitos filamentales. Entonces, esta fórmula es mucho más sencilla, mucho más fácil de trabajar, porque en el integrando solamente tenemos que hacer un producto punto del DDS con el DDS' y dividirlo entre la magnitud al cuadrado. Es mucho más sencillo hacerlo así, pero solo en ciertos casos, ¿verdad? Me va a servir. Yo recomiendo, ¿verdad? Bueno, aunque sea más largo y más difícil, siempre es mejor irse a lo seguro, ¿verdad? Y esta expresión es más segura en todos los casos.
digamos, es conveniente. Aparte, cuando se introduce la ley de Ampère, se hace de esta manera. Esta es la forma original. ¿Por qué? Y es la forma preferida de la ley de Ampère, porque a partir de esta fórmula de la ley de Ampère, nosotros vamos a definir lo que es el campo magnético. Todavía no hemos entrado a campo magnético, ¿verdad? Cuando nosotros definamos el campo magnético, lo vamos a definir en base a la ley de Ampère, que es esta. Entonces, este sería un caso particular, ¿verdad? Que funciona en determinados problemas. Ahí van a ver ustedes en qué problemas podríamos utilizar esta formulita, ¿verdad? Bueno, solo para circuitos filamentales, ¿verdad? Y es conocida como ley de Ampère también. Bueno, ahora, ustedes vieron que cuando introducimos la ley de Ampère, lo hacemos así. Esta fórmula está expresada para corrientes filamentales, dos circuitos filamentales. Pero como ustedes recuerdan, los circuitos no tienen por qué ser filamentales, ¿verdad? Pueden ser circuitos superficiales, volumétricos. ¿Qué pasa si tengo una línea con un volumen? O tengo una superficie y una línea y quiero saber la fuerza. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar los elementos de línea. Por ejemplo, si quiero saber la fuerza de un elemento filamental sobre otro elemento filamental, utilizo esta fórmula. Dos circuitos filamentales ejerciendo fuerza uno sobre otro. ¿Qué pasa si tengo una superficie sobre otra superficie que transportan corriente? Entonces, cambiamos los elementos de línea por elementos de superficie. En vez de I de DS, pongo K de A. En vez de I' de DDS', K DDA' sería aquí, ¿verdad? DDA', vector, de magnitud, quiero decir, DDA'. Aquí falta la coma, ¿verdad? Y si tengo un volumen sobre otro volumen, por ejemplo, tengo dos cilindros que transportan corriente y quiero saber la fuerza entre ellos, cambiamos el DDS, I DDS por J de tau. I DDS' por J de tau'. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar esos elementos de corriente. El orden aquí es el mismo, ¿verdad? En el paréntesis se realiza un producto cruz del elemento primado con R. Y la integral, fíjense bien, calcular fuerza con la ley de Ampère es bien complejo porque la integral es bien larga. Por ejemplo, aquí tenemos que hacer dos integraciones cuando tenemos dos elementos de línea. Cuando tengo dos elementos de superficie, son 4 integrales. Aquí son 4 integrales porque tengo dos elementos de superficie. Aquí son 6 integrales porque tengo dos elementos de volumen, el d de tau' y el d de tau. O sea, es una integral de 6 integrales. Aquí son 4 integrales. Aquí son 2 integrales. ¿Qué pasa si tenemos una combinación? Por ejemplo, si yo tengo una superficie ejerciendo fuerza sobre una línea, entonces pongo la fuerza que ejerce una superficie sobre una línea, sobre C, y tendría una integral de superficie y una de línea. Entonces, tendríamos ¿cuántas integrales aquí? Tendríamos 3 integrales, ¿verdad? La de superficie es doble, la de línea es simple. 3 integrales. Fíjense bien la notación. Como la fuerza sería de la superficie sobre la línea, el elemento de superficie es el que va en el paréntesis. ¿De acuerdo? El elemento que está ejerciendo la fuerza tiene que ir en el paréntesis, primado. Y sobre el que se ejerce la fuerza quedaría fuera del paréntesis. Por eso hay que tener cuidado aquí con la notación, ¿verdad? Bueno, también vale la pena aquí resaltar, ¿verdad? De que en el caso de los elementos filamentales, aquí yo le pongo circuitos cerrados. No tiene por qué ser cerrado. Yo podría tener por ejemplo, dos alambres que no son cerrados ejerciendo fuerzas. En ese caso, las integrales no son cerradas, ¿verdad? No son circuitos cerrados. Bien, entonces aquí está resumido, ¿verdad? Aquí tengo un resumen de prácticamente
las formulaciones que ustedes van a usar cuando calculen fuerza. Pueden aparecer cualquier tipo de estas integrales, ¿verdad? Podemos tener un volumen sobre una superficie con una línea, un volumen con una línea, o sea, ahí podemos tener un montón de combinaciones, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, jóvenes. Prácticamente esto sería toda la teoría del capítulo 13, ¿verdad? La ley de Ampère es solamente la introducción de la ley de fuerza, eso sería todo. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, miren, los ejemplos del libro, los problemas que aparecen como ejemplos, yo les recomiendo que se los aprendan, ¿verdad? A resolverlos. Esos ejemplos son problemas clásicos, por eso es bueno aprendérselos. Los ejemplos son la base para poder resolver problemas más difíciles. O sea, digamos, estos ejemplos son básicos, ¿verdad? Son ejemplos clásicos en donde se utilizan geometrías bastante sencillas y podemos obtener un resultado de manera muy rápida. Entonces, el problema más clásico, digamos, más fácil que podemos resolver de ley de Ampère es el de dos corrientes paralelas infinitamente largas. Vamos a calcular la fuerza que la corriente I' ejerce sobre la corriente I. Fíjense bien, son dos alambres paralelos, separados por una distancia ρ. Vamos a utilizar en este caso, podemos usar coordenadas cartesianas o coordenadas cilíndricas. Ahí queda a criterio de cada quien. Vamos a emplear cilíndricas, ¿verdad? Porque en el problema sí lo sugiere, ¿verdad? Ponen la distancia ρ. El circuito C' es este es el circuito C. Son dos alambres infinitos. No son circuitos completos porque no se cierran, ¿verdad? Esto es una idealización porque no existen alambres infinitos. Entonces, ¿cuál es el primer paso aquí? Sería en los circuitos definir elementos de línea, el DDS' y el DDS. No importa dónde los dibujen, no importa. Lo que sí importa aquí es definir un origen. El origen de coordenadas lo vamos a colocar justo donde está el elemento I', porque es la fuerza la que vamos a calcular, la fuerza de I' sobre I. Entonces es conveniente poner el origen acá. Y este alambre va a coincidir con el eje Z. Bien, entonces, vamos a ver. Desde el origen localizamos los elementos de corriente. R localiza el elemento de ds y R' el elemento de ds'. Desde el elemento primado hasta el no primado se define el vector R, apuntando desde el primado hacia el no primado. Así, este es el vector R, el que aparece en la integral. Bueno, ahora lo que sigue es plantear la integral. Vamos a usar la ley de Ampère así. Aquí no tiene por qué ir estos círculos, ¿verdad? Porque no son circuitos completos, no son cerrados. Bien, en este orden, miren, el elemento prima es el que está ejerciendo la fuerza, por eso lo pongo dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? El elemento primado aquí. Entonces, el planteamiento es el siguiente. ¿Quién es el vector de posición? Es ρ en la dirección de ρ más z en z en coordenadas cilíndricas. Estos dos vectores de posición son dos, ¿verdad? R y R'. R localiza a I de ds y R' localiza a I' de ds'. Al elemento primado, el elemento primado solo tiene componente z, el elemento no primado tiene componente en z y en ρ. Por eso está así, ¿verdad? ¿Quién es el vector R? De posición relativa es R menos R'. Sustituyo acá R menos R' y me queda esto. Lo simplifico, agrupo términos
y tenemos esto, ¿verdad? Sacamos la magnitud del vector R, sacamos la magnitud con el teorema de Pitágoras y me queda esto. Esta es la magnitud de R. Bien, entonces ya tenemos prácticamente planteada la integral. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir acá y desarrollar estos productos vectoriales, ¿verdad? Primero, lo que tenemos que hacer es los productos vectoriales. El primer producto vectorial es el que está entre paréntesis. Ese es el primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes son los elementos de corriente en coordenadas cilíndricas? El I de ds es I. Recuerden que las corrientes están dadas en el problema. Son corrientes constantes. I e I'. I de ds sería I de dz en z positivo. Y el elemento I de ds' sería I' de dz' en z. Lo que cambia es la coma, ¿verdad? El primado. Ambas corrientes van en z positivo. Bueno, como R unitario es igual a R vector entre R magnitud, siempre acostumbramos a hacer este cambio en el integrando, siempre se acostumbra. En vez de poner R sombrero, ponemos R entre R. Al hacer la sustitución me queda en el denominador R al cubo y en el numerador el vector R. Esto es mejor hacerlo así porque para hacer el producto cruz es necesario. Como ya sabemos quién es R, resolvemos los productos vectoriales. El que está entre paréntesis sería esto. Las corrientes, si se fijan, las sacamos porque son constantes. No hay necesidad de incluirla, ¿verdad? Pueden salir del integrando porque son constantes. Hacemos dds' cruz R. dds' es dz' en z, cruz esto. El vector R. Z cruz ρ, Z cruz Z. Z cruz Z es 0. Z cruz ρ, regla la mano derecha, es igual a phi positivo. De manera que el primer producto cruz es ρ de dz' en la dirección de phi positivo. Ahora hacemos el siguiente producto con este otro. En el siguiente producto vectorial es dds cruz dds' cruz R, pero este ya lo tenemos, ¿verdad? Esto que está entre paréntesis es ρ de dz' en phi. Entonces, hago el producto cruz z cruz phi. Z cruz phi es menos ρ. Regla de la mano derecha, acuérdense. Z cruz phi lo pueden hacer en su casa. Con los 4 dedos de la mano derecha agarramos el primer vector que es z, lo enrollamos en torno a phi y el pulgar apuntaría en la dirección de menos ρ, o sea, ρ siempre apunta hacia afuera, pero en este caso apuntaría hacia adentro, apuntando hacia el eje Z. Por eso es negativo. Bueno, entonces, el doble producto vectorial da como resultado esto, menos ρ de dz' en la dirección de ρ. La dirección es negativa, como lo ven ustedes. Fíjense bien, la integral es una integral doble. Son dos integrales de línea. Ambas integrales son en z y z'. Sustituyo esto en el integrando y en el denominador la magnitud a la 3/2. Los límites van de menos infinito a más infinito. Ambas integrales, porque los dos elementos son infinitos, ¿verdad? Ajá. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. El orden en que integremos aquí no importa. Es irrelevante, ¿verdad? Ustedes pueden integrar primero en z o z' y eso no importa. Si integramos primero en z', tendríamos este integral. Hay que hacer cambios de variable aquí, ¿verdad? Vamos de menos infinito a más infinito. Bueno, entonces, para hacer este integral, hacemos un cambio variable t igual a z' menos z. De manera que el d de t es d de z'. Al hacer ese cambio, nos queda este integral. Fíjense bien, t es igual a z' menos z. Y aquí tengo z menos z'. Lo que pasa es que le dimos vuelta, puse z' menos z, porque como está elevado al cuadrado es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Eso no cambia nada.
Esto únicamente se hace para no arrastrar un signo menos aquí. Pero eso no le va a conducir a un error, ¿verdad? Entonces, esta integral la pueden ver en las tablas, ¿verdad? Esto lo pueden ver en las tablas de fórmulas. Si lo quieren desarrollar, hacen un cambio variable trigonométrico, hacen t igual a rho tangente de teta. La integral que queda es esto. Lo evaluamos de menos infinito a más infinito. Ahora bien, al evaluar esta integral, tienen que considerar límites. Cuando evalúo en t igual a más infinito, cuando t tiende a más infinito y cuando t tiende a menos infinito. ¿Qué pasa aquí? Si yo evalúo esto, me va a quedar algo indefinido, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es un pequeño truco aquí, factorizamos t cuadrado sale, valor absoluto, ¿verdad? Porque queda en una raíz. En la raíz queda rho cuadrado entre t cuadrado más 1. Y en la otra integral lo mismo, factorizamos. Bien, ahora fíjense bien acá, conceptos de límite, ¿verdad? Como aquí la variable t tiende a infinito positivo, o sea, valores positivos, el valor absoluto de t es t, siempre es positivo. Acá, como t tiende a menos infinito, siempre t tiene valores negativos. Entonces el valor absoluto de t hay que multiplicarlo por un signo menos. Por definición de valor absoluto, hay que multiplicar a t por menos. Entonces, ¿qué sucede? Al hacer esto, tengo que multiplicar a este t por un menos, y al hacerlo, este menos por este menos se cancela, ¿verdad? Y me queda positivo. Por eso aquí queda positivo, ¿eh? Ahora, este t con este t se cancela y me queda esto. Y estos límites ya se pueden evaluar. Fácil, ¿verdad? Rho cuadrado entre t, cuando t es infinito, rho no es infinito. Rho es la distancia entre las dos corrientes. Es un número, ¿verdad? Pequeño. Entre infinito es 0. Me queda la raíz de 1, que es 1. 1 entre 1 es 1. Acá también, esto se hace 0. Me queda la raíz de 1. 1 entre 1 es 1. Me queda 2. De manera que el resultado de la integral es 2 entre rho cuadrado. No sé si tienen alguna pregunta. Esta integral da 2 entre rho cuadrado. Bueno, falta la última integral. La última integral es otra integral de menos infinito a más infinito, pero esta vez en d de z. Multiplicamos el resultado de la otra integral, que es 2 entre rho cuadrado, por esto, pero 2 entre rho es constante y lo sacamos, queda aquí afuera. Entonces fíjense en algo acá. Esta integral no la podemos realizar. Esto diverge, porque la integral es z. Y si yo evalúo en menos infinito más infinito, me queda una forma indeterminada, ¿verdad? Me queda algo divergente, me queda infinito. Y no podemos tener una fuerza infinita, ¿verdad? Eso es imposible en la naturaleza. Este problema, jóvenes, es un problema ficticio, ¿verdad? Porque no existen alambres infinitos. En la vida real no vamos a tener este problema. Pero aquí a nivel teórico sí tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, para solucionar esto, lo que hacemos es que agarramos un pedazo del alambre nada más. Agarramos un segmento del alambre en lugar de un alambre infinito y lo expresamos como un diferencial. Entonces, es como que fuésemos al revés, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que una ecuación diferencial la resolvemos integrando. Aquí tenemos una integral. Podemos plantear esto como una ecuación diferencial y dejarlo así, ¿verdad? En términos diferenciales. Entonces, aquí vamos a decir que queremos calcular la fuerza sobre un elemento de longitud d de z de este circuito. Entonces, en el lado izquierdo, en vez de poner la fuerza total, vamos a poner un diferencial de fuerza. ¿Por qué diferencial de fuerza? Porque es solo sobre un elemento d de z. Esta integral aquí desaparece, porque como aquí estoy poniendo un diferencial,
O sea, no sé si me explico aquí en esta parte. Aquí lo que tenemos es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Si yo paso a dividir este d de z acá, me queda la derivada de f con respecto a z es igual a esto. Esta es una ecuación diferencial que al integrarse, regresamos a esto. Si integro aquí, obtengo la fuerza total. Si integramos aquí de menos infinito más infinito, obtenemos nuevamente esto. Entonces aquí lo que hicimos fue el proceso inverso, ¿verdad? De resolver una ecuación diferencial. Es expresar esto como un diferencial. Entonces, fíjense bien, la fuerza por unidad de longitud la vamos a denotar así, d de f entre d de z. Es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Este d de z lo pasamos a dividir acá, al lado izquierdo, y tenemos esto. A esta f minúscula le llamamos la fuerza por unidad de longitud. Fuerza por unidad de longitud no tiene unidades de fuerza. Esto tendría unidades de newton entre metro, fuerza por longitud, ¿verdad? Y es igual a esto. Entonces, jóvenes, acuérdense de este resultado. Este resultado es fuerza por unidad de longitud. Y esto sí tiene sentido. Esto sí se puede obtener un valor numérico, ¿verdad? Esto no tiene sentido porque me daría una fuerza infinita, pero esto sí, porque estaríamos considerando solo un segmento. Este resultado hay que ponerle mucho cuidado porque lo van a utilizar en algunos problemas del libro. Si revisan los problemas, creo que hay un problema en el libro de Bagnes, en el capítulo 13, creo que es el problema número 1 o 2, donde van a utilizar este resultado. Entonces, por eso les recomiendo que traten de hacerlo, ¿verdad? Estos problemas, de aprender cómo resolverlos para que sea más fácil entender todo lo demás, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Lo importante acá es analizar el resultado final, a ver si tiene sentido. Vemos de que en el resultado hay un signo menos. Me está diciendo que la fuerza es de atracción. Son corrientes paralelas. ¿Qué pasa cuando dos corrientes son paralelas? Las corrientes se atraen. Entonces, la fuerza que ejerce I' sobre esta corriente I es de atracción. Vamos a ver una pregunta. Quien quiera responder, ¿hacia dónde se doblaría la corriente I? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Sería hacia la izquierda. Sí, ¿verdad? Exactamente, a la izquierda, porque ya está siendo atraída por la corriente I'. Por eso ven, fíjense bien, ρ positivo siempre se aleja del eje Z. ρ positivo va hacia allá. Y el resultado me quedó en ρ negativo, miren. O sea, la fuerza es de atracción. Si nos preguntaran, vamos a ver, ¿cuál es la fuerza que ejerce C sobre C'? ¿Cuál creen ustedes que hubiese sido el resultado? Si la fuerza hubiese sido de C sobre C', ¿qué hubiese cambiado aquí en la respuesta? El signo. El signo normal. Solamente el signo, ¿verdad? Hubiese sido un signo positivo. Eso es todo. Porque la fuerza que ejerce la fuerza de C sobre C' también es de atracción. Entonces, la corriente I' se va a doblar a la derecha, en la dirección de ρ positivo. Entonces, lo único que cambiaría es el signo. Hay que tener muy claras esas ideas, ¿verdad? Para que no les cueste, para que no hagan trabajo de balde, ¿verdad? En los ejercicios. Bueno, entonces, si las corrientes son antiparalelas, si estas corrientes fueran antiparalelas, el resultado solamente cambiaría también en un signo, miren. Suponiendo que las corrientes fuesen antiparalelas, la fuerza hubiese sido de repulsión. Conclusiones, ¿verdad? Corrientes paralelas se atraen, corrientes antiparalelas se repelen. Entonces veamos aquí esto. Aquí tenemos dos circuitos, alambres filamentales, C y C'. Fíjense bien, en estos dos circuitos, en estas dos alambres, no hay corriente ahorita. En estos dos alambres no hay corriente. Los alambres permanecen paralelos. ¿Qué pasa cuando pasa corriente a través de ellos? Y las corrientes son paralelas. Los dos alambres se atraen. Fíjense la notación acá.
Este vector azul, la fuerza de C' sobre C. De C' sobre C. Fíjense acá, la fuerza de C sobre C'. Y le cambiamos el signo, miren. Tercera ley de Newton, ¿verdad? Esta es la tercera ley de Newton, ¿no? Las dos fuerzas son iguales en magnitud, opuestas en dirección. Son de atracción. ¿Qué pasa si las corrientes son antiparalelas? Tercera ley de Newton, ¿verdad? También. Esta fuerza va a la izquierda, es negativa. Esta va a la derecha, es positiva. Le cambiamos el orden aquí, va C' sobre C. C sobre C'. Como ven ustedes, las corrientes siempre tienden a doblarse, dependiendo de si se atraen o se repelen. Entonces, esto se puede comprobar experimentalmente, ¿verdad? Esto lo pueden ver con experimentos ustedes, que sí es cierto. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Con esto terminaríamos este contenido, ¿verdad? Capítulo 12 y 13. Ya está finalizado. Ya el día de mañana y pasado solo nos quedaría hacer problemas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. El examen, ¿cuántos No, problemas van a venir? Ingeniero, en el examen se tiene que resolver la integral por partes o solo se puede poner el resultado. No entiendo la pregunta. ¿Cómo así por partes? O sea, ahorita lo desarrolló todo, toda la integral.